Como pueden ver en el tema de Simone de Beauvoir, lo que tenemos como fundamental o como tema fundamental es la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres y después el tratamiento que hace la propia Simone de Beauvoir en el segundo sexo, preguntándose precisamente por la condición de la mujer. Respecto a lo primero que tenemos que tratar en el tema, las 4 olas o ondas en galego de feminismo, tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta aquí y el lugar, en último término, de la famosa obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, de 1949, en estas olas, ¿no? La primera ola, como pueden ver, básicamente se ocupa de los derechos civiles, se ocupa de los derechos civiles y se da a final del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos ahí como fundamental el movimiento sufragista. La segunda ola, que se da ya en el siglo XX, es el nuevo feminismo de los años 60. Se preocupa por temas de sexualidad, de desigualdad, de familia, del papel de la mujer en la familia, del trabajo fuera del hogar, del derecho, ¿no?, al trabajo fuera del hogar igualmente remunerado, del tema de los derechos de reproducción sobre el propio cuerpo, por ejemplo, aborto, etcétera, ¿no? La tercera ola, que les decía en los 90, aquí tenéis, vimos la primera y la segunda, se da en los años 90 y bien entrado ya el siglo XXI, que se caracteriza por tener variadas corrientes, ¿vale? Como ecofeminismo, feminismo racial, transexualidad, etcétera. Básicamente lo que más interesa de aquí es que la idea de que la superioridad en la jerarquía, ¿no?, del varón sobre la mujer está basada o en el patriarcado o en algo que se ve como muy similar, que es el heteropatriarcado. Sabéis que el patriarcado es un sistema donde precisamente son los hombres, esto viene ya desde los romanos, ¿no?, y desde el derecho romano, quiero decir, para nosotros, no es que surja ahí, donde es el pater de familia, el que tiene, digamos, todo el poder, ¿no? En la cuarta ola, que es la que tenemos en la actualidad, nosotros tenemos quizás como uno de los rasgos principales la lucha emancipatoria global y el ciberactivismo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, esas manifestaciones masivas del 8 de marzo, el Me Too, el No, ni una menos, etc. Los puntos en común que tienen todo este tipo de luchas es la lucha contra las violencias sexuales y el feminicidio. El concepto de sororidad es muy importante en esta cuarta ola porque significa la unión entre mujeres que va a poder hacer frente a las diferentes discriminaciones, por lo tanto es la hermandad y el cuidado entre las propias mujeres frente a las discriminaciones, violencia sexual, etc. También va a ser importante el empoderamiento, el concepto de empoderamiento, que lo que pretende es precisamente cambiar las relaciones de poder que veíamos, por ejemplo, en la tercera ola, tratadas con esa estructura del patriarcado o heteropatriarcado. Simone de Beauvoir, en su más famoso libro, El segundo sexo, nos habla de que las características femeninas, estamos aquí, las características femeninas son en realidad una mera convención social. No hay una mujer natural, no hay una forma natural de conducirse como mujer o un rol de mujer natural, ¿no? Por eso termina diciendo la frase tan famosa: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esta obra, como veis aquí, está situada entre la evolución del final de la segunda ola y el principio de la tercera, o sea, aquí. Respecto a vida y obras, dos apuntes muy simples. Ella estudió, entre otras cosas, filosofía en la Universidad de la Sorbona, fue pareja intelectual y pareja sentimental también de Jean-Paul Sartre, una de las figuras más importantes de lo que es el existencialismo, ¿vale? Una corriente que vamos a ver después y a la que está ligado el pensamiento de Simone de Beauvoir. Es marxista, pero tiene un tipo de marxismo crítico que le granjeó muchos problemas, ¿vale?, con el marxismo oficial. Y lo más importante, fue un referente para las mujeres en general, para las mujeres intelectuales en particular, por ser un paradigma de mujer liberada,
atea, rebelde, moderna, con una vida personal en la que se podía ver todo eso, y también con una vida social y política implicada, ¿no?, en la lucha por la justicia y la libertad. Les decía anteriormente que ella estaba ligada al existencialismo, a esa corriente existencialista de la cual uno de los digamos, autores más famosos es Jean-Paul Sartre. Y lo que nos interesa a nosotros para poder tener una base, para entender mejor lo que dice Simone de Beauvoir respecto a la mujer, es que el existencialismo es una filosofía de la libertad, ¿vale? Y eso implica que nosotros tomamos nuestras decisiones para nuestro proyecto vital. Somos nosotros responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones, y no solo de lo que esas decisiones implican para nosotros, sino de lo que implican para todo el género humano. En ese sentido, para el existencialismo, lo humano, el ser humano, es pura libertad. No hay ninguna ley divina que venga a decirnos lo que tenemos que hacer y que sustituya esa libertad y, por lo tanto, esa responsabilidad. Por lo tanto, lo que se está proponiendo aquí, nosotros lo estábamos viendo también con Hannah Arendt, es un nuevo proyecto comunitario de responsabilización de los propios actos, ¿no? Que pretende reconstruir eh, el mundo después de la barbarie, del fascismo y de los totalitarismos. En cuanto al segundo sexo, recordar que es la obra quizás más famosa. Simone de Beauvoir escribió bastante, tanto a nivel de literatura como a nivel de ensayo, pero esta obra es quizás la más conocida, ¿no? Es un referente para todo el feminismo, donde la mujer, donde nos señala, ¿no?, que la mujer aparece definida en relación al hombre. Por eso le llama el segundo sexo, al sexo femenino, ¿no? Lo que está definido en primer lugar a nivel social, a nivel de estructuras de poder, lo que hablábamos antes del patriarcado, lo que viene definido en primer lugar, aquí lo tenéis, es el hombre, el varón. Y en referencia a él, a lo que no es él o a lo que es distinto de él, o sea, en segundo lugar, después de él, por eso se llama el segundo, aquí lo tenéis, es que viene definida la mujer. Ella analiza todo eso, lo analiza en la sociedad burguesa, hace una crítica feroz a la sociedad burguesa por relegar a la mujer a una situación de inferioridad, aquello que hablábamos, ¿os acordáis de la jerarquía antes? Donde el varón ocupa un lugar superior en el sistema patriarcal y heteropatriarcal, relega a la mujer a una situación de inferioridad exclusivamente por su condición femenina. No porque valga más o valga menos, sepa hacer esto, sepa hacer lo otro, etcétera, sino solo por ser mujer. Para hacer esto se apoya en mitos, en la cultura, en la religión, en su anatomía, por ejemplo, en hablar que es inferior porque tiene menos fuerza, como si la fuerza fuera un parámetro para medir lo que es mejor o peor. Bueno, depende de lo que sea, ¿no?, de lo que se esté hablando. Y en las tradiciones. Tenemos ahí un caso claro que se estudia muy bien en historia del arte, pero no tenemos tiempo aquí de visualizarlo, porque además se ve muy, muy bien de cómo se enfrenta en el cristianismo, en concreto en el catolicismo, las figuras de Eva, la mujer pecadora, con María, Ave María, la mujer pura, ¿no? Como debe ser una mujer. De ahí se extraen determinado tipo de cosas, ¿no? Y ese tipo de cuestiones mitológicas, religiosas, que penetran la cultura, van marcando lo que es la educación de las mujeres en lo que respecta a lo que deben ser las virtudes femeninas, o sea, cómo debe ser una mujer. Y una mujer tiene que ser dulce, suave, coqueta, sutil, sumisa. Lo que, por ejemplo, en una mujer se califica como ser mandona, o sea, el tener, eh, eh, digamos, dotes de mando, de liderazgo, de resolución, pues en un hombre se califica como ser un buen líder, por poneros un simple ejemplo, ¿no? Ahí, respecto a esto, ¿no? Las virtudes
masculinas, ¿no? En los varones realmente lo que hacen es valorar su espíritu de independencia, mientras que aquí lo que tenéis en la mujer es la sumisión. Ven que está totalmente en relación, ¿no? La independencia, claro, esta independencia necesita la sumisión de esa segunda parte definida a partir de esa primera que es independiente, ¿no? Lo peor de todo en el análisis que está haciendo, una de las peores cosas en el análisis que está haciendo Simone de Beauvoir, es que las propias mujeres interiorizan ese rol, ese papel que se les da, que le da esta estructura patriarcal, ¿no? Que se les asigna, y de esa manera se convierten en cómplices del sistema que las oprime a ellas y que genera la opresión del resto de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella hace un análisis crítico en temas sociales. Acordaros, especialmente lo tenemos situado aquí, ¿no? En la sociedad burguesa, ¿vale? Unas críticas muy duras donde, por ejemplo, considera análogo el matrimonio a la prostitución, ¿vale? O la maternidad, por ejemplo, como algo, digamos, no natural, o no en el sentido de no natural, en el sentido de algo a lo que no está abocado la mujer, o algo que no tiene por qué caracterizar en absoluto a la mujer. Ser mujer no significa ser madre, o no tiene por qué significar para nada como algo definitivo ser madre. O, por ejemplo, también sobre el aborto, les sugiero que lean ahí una cosa que tenéis en los apuntes, en una nota a pie de página, como un derecho a la decisión sobre lo que sucede en el propio cuerpo. En la obra, en el segundo sexo, tenemos dos partes. Una primera, que es de la que vamos a hablar ahora y que tiene un poquito de relación con lo que acabamos de hablar, por ejemplo, de los derechos del propio cuerpo, de definir a la mujer desde su cuerpo como madre, como aquella que puede ser madre, etc. Tenemos esta primera que se llama Los hechos y los mitos, donde se estudia a la mujer desde el punto de vista, por ejemplo, de la biología, lo que acabamos de señalar, de la historia, de todas esas tradiciones, culturas, etcétera, ¿no? Y de la imagen femenina, perdón, desde la literatura. La segunda parte de la obra de Beauvoir, que es una obra muy extensa, lo que hace es un análisis de tipo fenomenológico y estructural. Lo que quiere decir ese tipo de análisis es lo de estructural, yo creo que lo entienden, y fenomenológico, como no les voy a explicar lo que es la fenomenología, lo que viene a significar es que intenta aislar el fenómeno, ¿vale? De lo que es ser mujer, la experiencia vivida de ser mujer, la experiencia vivida femenina, ¿vale? Eh, pero ahora descrita por algo que le preocupa a Beauvoir en su obra. De hecho, tiene una obra sobre eso, es explícita, vamos, ¿no? Descrita de una forma evolutiva de lo que significa ser mujer desde la infancia hasta la vejez. Si ustedes se fijan en el primer texto que se propone desde la ciudad del segundo sexo, que tenemos en el volumen 1, en Los hechos y los mitos, Simone de Beauvoir nos viene a señalar que lo que define, lo que está definiendo, acordaros que todo esto está siendo analizado desde un punto de vista crítico, ella está proponiendo otras cosas, ¿no? Lo que está definiendo a una mujer, la situación, ¿no?, de la mujer, ¿vale? Es precisamente la libertad autónoma, que es lo que os decía que ella lo propone, ¿no? Porque está en contra de todas esas, digamos, instituciones opresoras y ese rol de cómplice que os analicé anteriormente. Entonces, en este texto lo que dice es que la mujer se descubre y se escoge en un mundo en que los hombres les están imponiendo asumirse como si fuese el otro, la alteridad, no la otra. O sea,
la segunda, la que viene después de definirse el primer ser, ¿no? Que era lo que le decía por qué se llama así la obra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pretende fijarla como la otra, ¿no? Como un objeto, ¿vale? El drama de la mujer en este sentido tiene que ver con la reivindicación general de todo sujeto, que lo tenéis, la reivindicación general de todo sujeto que se presenta como algo esencial, porque se define a la mujer como algo esencial, como que tiene esencia. Yo les hablé unas diapositivas atrás de que el marco general en el que se situaba el análisis, entre otros, quiero decir, pero el general en el que se situaba el análisis de Simone de Beauvoir era el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que señala que el hombre, el ser humano, no tiene esencia, no es nada concreto, sino que se hace, y se hace precisamente con eso que vimos en su momento, que es la toma de decisiones desde la libertad, ¿no? Entonces realmente lo que estáis viendo aquí es que realmente lo que se está haciendo es situar a la mujer, ¿vale? Como algo esencial, lo que os decía, las virtudes femeninas, etcétera, ¿no? Algo que en realidad la convierte, por lo que está sucediendo, por cómo la convierten en otra, en secundaria, en algo inesencial, irrelevante, ¿no? Entonces, la pregunta de ella, la que tenéis a continuación, es cómo se puede realizar un ser humano dentro de lo que es la condición femenina. Acordaros que eso lo mirábamos aquí en la segunda parte, aunque ahora estamos en un texto de la primera parte, ¿no? Lo que es la experiencia vivida femenina. Pero obviamente esta primera parte de la que es el texto, o a la que pertenece el texto, va a derivar en esa segunda parte de la obra, ¿no? Entonces, ella se pregunta qué caminos están abiertos para poder realizar esa condición femenina, qué caminos están completamente cerrados, ¿no? Cómo encontrar la independencia, precisamente la libertad, cómo encontrar la independencia, la libertad, ¿vale? En cuestiones fundamentales que ella dice nos gustaría aclarar, elucidar, ¿vale? Cuestiones fundamentales, no solo en general respecto al ser humano, sino respecto a la mujer, y que tienen que ser siempre en términos de, acordaros, libertad. Les comentaba ya que para el existencialismo, aquel que habíamos encuadrado en su momento, unas diapositivas atrás, el existencialismo de Sartre, el hombre no se hace, no nace, sino que se hace, y el equivalente para la mujer en Simone de Beauvoir, nuestra autora, es que no se nace mujer, sino que se llega a ser. La cuestión está en cómo se llega a ser mujer, ¿no? De ahí que habláramos antes en la diapositiva anterior en el texto, de qué caminos están abiertos, qué caminos están cerrados, rúas cegas, le llamaba a ella, ¿no? Y cómo esta determinación tiene que ser siempre desde la libertad. El problema, que lo vemos aquí, es que conocerse como mujer, ¿no? Es una praxis, una acción realmente muy difícil si a lo que se acude es a la cultura oficial, que al fin y al cabo es la que nos proporciona la sociedad burguesa, esa que criticamos hace unos minutos atrás junto con Simone de Beauvoir, ¿no? Realmente las identidades que nos propone esta sociedad burguesa son ficticias, vacías, en el sentido de que nos ponen en un rol precisamente que nos llevan a la sumisión, ¿no? Y nos llevan a ser enemigas de nosotras mismas y de otras mujeres, ¿no? Este descubrimiento realmente es angustioso, ¿vale? Y la premisa que va a tener que manejarse, tal como le señalaba al final y le rodeaba en el texto, es la premisa de libertad, ¿vale? Para poder llegar a ser mujer. Esa es la premisa desde la que hay que partir. No se puede partir desde una premisa de ser la negación del otro, o sea, la mujer es un hombre,
¿no? O sea, se define primero al hombre, da igual, como fuerte, la mujer es débil, el hombre como valiente y poderoso, la mujer es sumisa, etcétera, ¿no? Entonces no se puede buscar la identidad de la mujer en la negación del otro, el otro sería la identidad masculina, sino que es la propia mujer la que tiene que decidir, aquí es donde tenéis la relación, qué es ser mujer o qué es la mujer. Ya para terminar, tenemos de la segunda parte de la obra, el segundo volumen, de la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, esa famosa frase, este texto que comienza con la famosa frase de la que hablábamos antes, en la que se establecía ese paralelismo entre lo dicho por Sartre y lo dicho por Beauvoir, que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. La cuestión es cómo se llega a hacerlo y cómo determinas ese ser mujer. Lo que se viene a decir aquí, después de esta famosa frase, es que realmente no hay ningún destino biológico, ningún destino o determinación, si queréis llamarla así, psíquico, económico, que defina a la mujer. Realmente es una cuestión cultural, social, marcada por esa estructura patriarcal o heteropatriarcal burguesa, ¿vale? Por eso dice que ese realmente es el conjunto de la civilización, el que elabora, ¿no? Un producto intermedio a la mujer como un producto intermedio entre el macho, que no es, ¿vale? Y un macho castrado, o sea, una mujer no tiene mucho que ver, por lo menos en el contexto en el que yo estoy explicando, pero para que lo entendáis, las personas que tuvieron psicología, una mujer sin pene, ¿no? El macho castrado, o sea, un hombre menos o menos hombre, ¿no? Que sería lo femenino. Realmente, la cuestión que ella está planteando es que si nosotros vamos a definir lo que es la mujer, y solo la mujer puede hacer eso desde su experiencia vivida y desde la libertad, eh, se va a tener que tener en cuenta de que tenemos un problema y que tenemos un problema de la subjetividad, lo que tenéis aquí, la subjetividad con el que se ve la comprensión de el mundo o se comprende el mundo donde ellos, los varones, aprenden el universo a través de los ojos y las manos, los niños y las niñas, ¿vale? Originalmente, y no a través de las partes sexuales, donde se considera que se es algo porque se tiene o no se tiene algo, ¿no? Entonces, la idea de lo que se puede hacer con esta parte del texto para comentarlo es fundamentalmente, porque veis que queda un poco cortado, es fundamentalmente comentarlo con lo que terminábamos en la diapositiva anterior, que es el tema de la definición de la mujer desde la propia mujer, partiendo de la libertad. Entonces, ya para terminar, como veis, la feminidad o el ser mujer no se define desde esas virtudes burguesas que emergen de la estructura patriarcal o heteropatriarcal. No es algo que se le pone encima a la mujer, sino que además le impide, como tenéis aquí, ¿no? Proyectarse a ella misma, desde sí misma, ¿no? Sino que la mujer, en el sentido de que no nace mujer, sino que llega a hacerlo, perdón, la mujer, en tanto ser humano, no solo el hombre hace eso, también crea su ser, no está determinada, por lo tanto debemos liberarnos, ¿no? De esa determinación social, cultural, que surge desde el otro, donde el otro es el varón y por eso somos el segundo sexo, ¿no? Y de ahí precisamente que esa sea la manera
de enfocarlo de Simone de Beauvoir, y una de sus frases, quizás la frase más famosa de ella, de que no se nace mujer, sino que se llega a ser mujer, y para eso, importantísimo, entender que no se está determinado, es lo que tenéis aquí, sino que se parte de la libertad, igual que en cualquier otro ser humano.